A continuación, doña Virginia Rodríguez Romero presenta a don Juan Antonio Soto Rubio. Su ponencia se titula Reflexión y análisis crítico sobre las normas de convivencia en los centros educativos. Buenas tardes. Ya como Julio Monte ha destripado un poco los intríngulis que teníamos a nivel organizativo para la presentación de Juan Antonio Soto, ya sabéis quién se ha llevado el gato al agua y es normal. Yo pertenezco al Servicio de Inspección de Jaén, donde he pasado un año muy bueno, rodeada de compañeros maravillosos y saben que es así, pero soy malagueña y la tierra tira y los compis de Málaga tiran también. Así que, bueno, Juan Antonio necesita muy poca presentación. No es la primera vez que nos vemos en esta tesitura, ¿verdad? Pero sí que es cierto que si hay algo que destacar es que precisamente no necesita presentación. Es un impresentable, como decía Julio, es una persona archiconocida allende los mares y sobre todo en nuestra Andalucía, donde siempre ha sido un referente, y además a eso hay que añadir que sí es profeta en su tierra, ¿no? Porque en Málaga se le estima muchísimo, se le quiere muchísimo y bueno, en Jaén también, pero en Málaga siempre la comunidad educativa, especialmente la directiva, pues siempre va solicitando cada cierto tiempo unas píldoras formativas de Juan Antonio, ¿no? Yo no soy muy objetiva, él sabe que yo le estimo muchísimo y para mí es todo un honor estar esta tarde aquí pudiéndolo presentar una vez más. Bueno, Juan Antonio Soto es diplomado en Educación General Básica, licenciado en Geografía e Historia por la especialidad de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. Asimismo, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, ha desempeñado labores docentes como profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación y además ha ejercido como director durante 10 años en diferentes centros educativos de primaria. Dentro de la propia Administración Educativa ha sido responsable del área de régimen jurídico y ordenación educativa, acumulando una amplia experiencia en el ámbito de la gestión y supervisión educativa. Y actualmente sigue siendo inspector desde el año 2000, unos cuantos años ya que le preceden de experiencia y hoy, bueno, pues nos viene a ilustrar un poco sobre la reflexión y el análisis crítico sobre las normas de convivencia en los centros educativos, aspectos muy comunes que se dan en los centros, ¿verdad?, dificultad en la interpretación normativa, a veces errores de forma y eso pues llega a los despachos de inspección y de alguna manera pues tenemos que estar nosotros preparados para revisar todo ello y asesorar oportunamente a los centros. Así que, sin más, Juan Antonio, te paso la palabra. Buenas tardes, Virginia, muchísimas gracias. Yo creo que es mejor que me calle ya, nos vamos, porque a partir de ahora todo lo que yo pueda decir va en mi perjuicio. Es un placer estar aquí. Ana María, ¿dónde estás? Muchísimas gracias por tu invitación. No te costó mucho convencerme, ¿verdad? Muchas gracias a USIE, gracias a mis compañeros y compañeras de Málaga. Quiero tener un recuerdo especial para ellos porque las discusiones que tenemos, las controversias, los debates, nos hacen crecer y nos ayudan. Y muy especialmente quiero darle las gracias a dos personas. Ellas ya saben quiénes son. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a ellas dos. Y a partir de este momento me pongo de pie, como la canción. Si me permitís, voy a Puerta Gallola. A mí me gusta estar en el centro. Reflexión y análisis crítico de las normas de convivencia
en los centros. ¿Para qué reflexionar sobre las normas? Lo que hay que hacer es aplicarlas. Crítica, que no se nos ocurra. Somos inspectores e inspectoras. Cumplámoslas. Hagámoslas cumplir. Sin embargo, en relación con las normas de convivencia, el ponente anterior ha hecho referencia a ese proceso de supervisión. En relación con las normas de convivencia, podemos decir que podemos llevar a cabo un enfoque multidimensional desde distintas ópticas. Yo voy a pasar de todas ellas menos de una. Me voy a centrar en los aspectos jurídicos. En los aspectos jurídicos. Las normas de convivencia son normas jurídicas que han sido dictadas para ser aplicadas. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? ¿Cuándo surge el problema? Cuando previo al proceso de aplicación es necesario un proceso de significación o de interpretación de esas normas. Y eso ya es más complicado. Se complica la historia si pretendemos hacer un análisis comparativo de las distintas normas de convivencia a nivel autonómico. Y detectamos cómo cuando nos ponemos a ser originales en las autonomías, conseguimos serlo. Yo voy a hacer un planteamiento a lo largo de toda la exposición que quiero dejar claro como tesis desde el principio. En los centros educativos nos encontramos diversidad de relaciones jurídicas. A nosotros hoy nos va a interesar solo un tipo de relación jurídica. La relación jurídica en la que está la administración, por un lado, y por otro lado, el alumnado. Es una relación jurídica de sujeción especial. Las relaciones jurídicas se definen como situaciones de hecho en las que se confrontan dos personas, dos individuos, dos grupos, dos sujetos. Y de esa relación surgen derechos y deberes para ambos. Se supone que en una relación jurídica en donde hay dos partes hay un equilibrio. Este tipo de relación jurídica a la que nosotros vamos a prestar atención hoy es una relación jurídica desequilibrada, en donde la administración ocupa un papel de supremacía. Y cuando digo administración, pensemos en los órganos administrativos de los centros, que son administración, cuyas decisiones, cuyos acuerdos y cuyos actos son imputables a esa gran institución dentro del Estado que llamamos administración. En la relación jurídica, la administración está sujeta al principio de legalidad. Tiene que actuar siempre sometida a la ley y al derecho. El alumnado, en esa relación jurídica, como contrapeso a esa posición de supremacía de la administración, tiene unos derechos en el procedimiento, unos derechos a que cuando se aplican las normas de convivencia se respeten las formas. Cuando en la ponencia anterior se hablaba
de que tenemos que desburocratizar las actuaciones en los centros, digo, qué alegría para los directores y directoras cuando le digamos esto, porque van a decir, en los procedimientos sancionadores al alumnado van a sobrar papeles. La esencia de la tesis es la posición de supremacía de la Administración le apodera para ejercer una potestad que solo ella tiene atribuida en esa relación, que es la potestad sancionadora, el ius puniendi, el poder sancionar a la otra parte que está en la relación jurídica. Y lo que voy a sostener a lo largo de la ponencia es que esa potestad sancionadora que se concreta y materializa en decisiones y actos administrativos tienen carácter sancionador. Y si tienen carácter sancionador, deben respetarse en el procedimiento de aplicación de la sanción que corresponda todos los derechos del alumnado para que esa relación asimétrica no se convierta en una relación injusta, cuando no arbitraria. ¿Cuál es la antítesis de esa tesis? La antítesis de esa tesis, en esencia, es que las medidas que se aplican en los centros educativos no tienen carácter sancionador. Y si no tienen carácter sancionador, están exentas del respeto de todas las garantías que tiene un procedimiento sancionador. En la antítesis nos encontramos prácticas en los centros que no garantizan la protección de los interesados que son el alumnado. Y esos derechos en el procedimiento a los que antes me refería de la relación jurídica, su incumplimiento genera inseguridad. Vamos a estar de acuerdo, planteada la tesis, la antítesis, vamos a estar de acuerdo en una cosa. El objeto de las normas de convivencia no es otro que asegurar las condiciones básicas para la convivencia en los centros educativos. La convivencia en los centros educativos, también estamos todos de acuerdo, es que es un factor contextual imprescindible para la mejora de los resultados. Eso parece que no admite discusión. Las normas de convivencia cumplen tres funciones desde mi punto de vista. Deben proteger los bienes jurídicos, que no son otros que aquellos presupuestos que entendemos que son esenciales para que el alumnado de los centros alcancen el desarrollo pleno de su personalidad. Eso a lo que llamamos el objeto de la educación, que está en el artículo 26.2 de la Constitución. Justificar la aplicación de medidas cuando se produzca un ataque a uno de esos bienes jurídicos. Y por último, producido el ataque, aplicar las consecuencias jurídicas que se deriven. Eso de consecuencias jurídicas es una contribución mía, quiero ser también original, al caos de eufemismos
que nos encontramos en las normas de convivencia de todas las comunidades, de todas, en donde a veces no sabemos de qué estamos hablando. Correcciones y medidas disciplinarias en Andalucía. Evitamos el concepto sanción. En Andalucía no se sanciona, se corrige. Medidas correctoras, medidas de corrección, medidas de abordaje. La comunidad que lo utiliza está muy cerca de la playa y entonces a lo mejor tiene sentido. Medidas educativas de corrección y alguna que otra comunidad no tiene ningún empacho en llamarle sanción cuando se aplica el ius puniendi y la potestad sancionadora. Dejémonos de eufemismos, hablemos de sanción. Si hablamos de sanción, de medida correctora, de consecuencias jurídicas, de medidas de abordaje, de lo que fuere, ¿cuál es el fundamento? Es muy importante hacer una levísima referencia a esta cuestión. A lo largo de la historia hay distintas teorías de qué papel juegan, cuál es el fundamento de las sanciones, de las infracciones, de las penas frente a infracciones. Hay un sector y un colectivo que se agrupa en lo que se llaman las teorías retribucionistas, que consideran que la sanción que se impone, la pena en el caso del derecho penal, no es más que un fin que retribuye la infracción cometida por el hecho de haberlo cometido. Es un mero automatismo, es una relación causa-efecto. Existe la infracción, sanción. A este tipo de teorías no les importa en absoluto los beneficios o perjuicios que la sanción o la pena puedan tener en el infractor. Es irrelevante. ¿Es este el modelo de fundamento que existe en las normas de convivencia en los centros? ¿La retribución? La respuesta es no. Pero si la pregunta fuera, ¿y en los centros educativos? ¿Se utiliza la sanción como una retribución? La respuesta debería ser, en muchos casos sí. Cuando se dice, es que la sanción que quiero poner tiene que ser inmediatamente ejecutiva, ya, porque la infracción, la falta que se ha cometido es tan clara y tan evidente que a partir de mañana el niño se va a su casa. Retribución. Hay otro conjunto de teorías en donde se considera que la sanción es un instrumento, un medio. Persigue dos objetivos. Un objetivo de carácter general, de carácter preventivo, en el sentido de disuadir al colectivo para la comisión de infracciones. Es lo que se llama la prevención general en derecho. Pero luego hay un enfoque que va dirigido al infractor. De lo que se trata no solamente es de disuadir al colectivo,
sino que si nos encontramos a un sujeto infractor, hay que trabajar sobre él para corregirlo y reeducarlo. Ese es el denominador común que existe en todas las normas de convivencia de todas las comunidades. En todas. Las teorías eclépticas se quedan a mitad de camino entre la una y la otra. El artículo 124 de la LOE, que es el único artículo que expresamente pone el foco en las normas de convivencia como desarrollo de la autonomía de los centros en el ámbito de la organización y funcionamiento, en repetidos apartados de ese articulado se hace mención especial de la aplicación de las teorías de prevención especial y pone el foco en que las sanciones, las medidas correctoras deben tener un objeto y un fin corrector y reeducativo. Pero no utiliza la expresión sanción, habla de medidas correctoras. Este artículo, que debería de decir más de lo que dice, es complejo de interpretar, porque parece que diseña una clasificación tripartita de faltas, porque habla de faltas leves, de faltas muy graves, pero se olvida de las graves. Habla del principio de proporcionalidad, que es uno de los principios de la potestad sancionadora, pero se olvida del resto de principios de la potestad disciplinaria. ¿A dónde quiero llegar? Que la raíz del articulado estatal, aunque este artículo no sea un artículo básico ni orgánico, nos plantea enormes dificultades para interpretar las normas de convivencia. Esos... Me animo y se me olvida. Esos problemas de interpretación nos llevan al planteamiento de 6 interrogantes. El primero de ellos: ¿qué naturaleza tienen las medidas correctoras que se implantan en los centros? Segundo, en función de la respuesta que demos a ella, ¿le serían aplicables los principios de la potestad disciplinaria? En los centros, en los pasillos de inspección, está presente continuamente esta pregunta: ¿cuándo hay que ejecutar la medida? No al sujeto. ¿Cuándo hay que ejecutarla? Inmediatamente. Medida retribucionista, la inmediatez. Problema con las revisiones. Cuando el Consejo Escolar revisa, ¿qué está haciendo? ¿Está resolviendo un recurso? ¿O es una mera revisión? El concepto de revisión es una manera eufemística también de llamarle a los recursos. ¿Y cuando en lugar de revisión o de recursos se habla de reclamaciones? ¿Son aplicables en los centros educativos las categorías de la infracción administrativa derivadas del derecho penal? Y por último nos detendremos un poco en el procedimiento. Primera pregunta que creo que tenemos que responder: ¿cuál es la naturaleza jurídica
de las medidas correctoras. Hay un decreto estatal vigente, 732 del 95, que cree en su preámbulo que la vida en los centros en relación con la convivencia es una Arcadia feliz. Es necesario generar un marco de convivencia que haga prácticamente innecesaria la aplicación de medidas correctoras. Ya nos está situando y dando una pista sobre el carácter que ese Real Decreto pretende darle a las medidas correctoras. Alguna administración, algún letrado de alguna administración, en un contencioso, ha utilizado el argumento de que el procedimiento que culminó con la expulsión de una alumna no fue sancionador, ni la expulsión fue una sanción, sino solo una medida correctora, la prevención especial, corregir y reeducar. Pero si nos vamos a un decreto, al decreto de Aragón del 2011, 73, en el preámbulo, voy a leerlo porque fijaros lo que dice el decreto. Se hace hincapié en que el proceso de corrección de la conducta de un alumno no debe considerarse un procedimiento sancionador de carácter administrativo, ni llegar a convertirse en un conflicto judicial entre el centro docente, el alumno y, en su caso, la familia. Se pretende que cualquier medida de corrección mantenga por encima de todo su valor educativo, de tal forma que la corrección de las conductas contribuya a que los alumnos adquieran las competencias básicas, sobre todo la de autonomía y la social y ciudadana. El decreto me acaba de tirar por tierra mi tesis. Yo mantengo el ejercicio de la potestad sancionadora y tenemos un decreto en una comunidad que dice que no. Pues el problema está que esa controversia ha sido resuelta por los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, podemos traerlo como ejemplo, viene a decir que la expulsión de un alumno tiene un carácter sancionador, clarísimo, porque es una medida aflictiva, tiene efectos desfavorables sobre la esfera jurídica de ese alumno. Otra cosa es que tenga carácter corrector, pero el carácter corrector de la medida va asociado al fundamento que tiene la sanción que se le impone. Lo que se pretende es que el alumno se corrija la prevención especial. Aceptando que cuando hablamos de medidas correctoras, medidas de abordaje, medidas de corrección, medidas disciplinarias, cuando aceptamos que estamos hablando de medidas de naturaleza sancionadora, eso tiene unas implicaciones. Estamos hablando de actos administrativos, actos por los que la administración declara su voluntad, acto que tiene un efecto desfavorable de gravamen hacia el sancionado, actos
que pueden ser revisados por la propia Administración, por el procedimiento de revisión de sus propios actos administrativos. Actos que pueden ser revocados por aquel que lo impuso. ¿Qué significa ese concepto de revisión y de revocación que está presente también prácticamente en todas las normas de todas las comunidades? El título quinto de la Ley 39/2015 se titula Revisión de los actos en vía administrativa. Pues cuando hablamos de revisión, de lo que estamos hablando es de expulsar del mundo de lo jurídico un acto administrativo por una razón de ilegalidad, por una infracción del ordenamiento, artículo 48 de la 39/2015, o por alguna de las razones tasadas en el 47. La revisión implica expulsar del mundo de lo jurídico, cuidado, no del ordenamiento jurídico, porque los actos administrativos no se incardinan en el ordenamiento jurídico. Mientras que la revocación no es más que manteniendo que el acto es válido, no hay ninguna razón de ilegalidad, se saca del mundo de lo jurídico no por una razón de ilegalidad, sino por una razón de oportunidad. A un alumno se le impone una sanción de 10 días de suspensión del derecho de asistencia al centro, y el que ha impuesto la sanción, que es el director, por una razón de oportunidad basada fundamentalmente en la prevención especial, es decir, basada fundamentalmente en que al tercer día o al cuarto día podemos constatar que el alumno ha enmendado su conducta, se ha corregido. Hemos conseguido el efecto de la reeducación. En ese caso, el director, que fue el que puso la sanción, puede revocarla. Eso está en la norma andaluza y prácticamente en todas. Si el director, a pesar de que se haya constatado que ha habido una mejora en la conducta de ese alumno, mantiene la sanción de 10 días hasta que se llegue a término, está aplicando el fundamento retributivo. Te corresponde 10 días, hasta que no los cumplas, no se habrá hecho justicia, entendiendo de mala manera el concepto justicia, porque en el siglo IV ya un pretor romano, Ulpiano, definió el concepto de justicia como darle a cada uno lo que le corresponde. Pues a este le corresponden 10 días y hasta que no los cumpla, no ingresa en el centro. Aceptamos que los actos sancionadores tienen naturaleza punitiva, regla general, pero toda regla general tiene alguna excepción. Yo entiendo, y es una opinión, como todas las que voy a dar a lo largo de la tarde, son opiniones de Juan Antonio Soto, que hay correcciones en los decretos de convivencia
que no tienen naturaleza sancionadora, que son expresión de una actuación material de la Administración. La actuación material de la Administración se define como una actividad en la que la Administración no manifiesta ningún tipo de voluntad, no hay acto administrativo. Simplemente actúa a través de hechos. Un docente imparte clase, es un acto de actividad, se incardina dentro de la actividad material de la Administración. Cuando un profesor amonesta oralmente a un alumno, según el decreto, bueno, los 7 decretos que tenemos en Andalucía para cada una de las enseñanzas, desde mi punto de vista, eso no es una sanción. Porque de serlo, siempre debería ser anulada. Porque fijaros lo que dice el decreto de Andalucía, como dicen prácticamente también todos los demás, ¿eh? El decreto de Andalucía dice que siempre que se vaya a imponer una corrección hay que darle trámite de audiencia al alumno. Niño, te voy a amonestar, así que quiero oírte antes, pero le tengo que dar un plazo. Te voy a dar un plazo de 48 horas para que me digas lo que convenga por absurdo. Yo sostengo, a juicio de o a riesgo de que no estemos de acuerdo, de que las conductas que caen dentro de la esfera de corrección del profesorado son actos materiales, incluido el time off. Niño, salte 5 minutos fuera de clase, deja de dar la lata, tranquilízate y vuelve. Procedemos a un trámite de audiencia. Niño, te voy a echar fuera de clase, te voy a dar trámite de audiencia. Fijaros algunos casos que se consideran como correcciones a imponer por conductas contrarias a la convivencia. La amonestación oral, Andalucía. Conversar privadamente con el alumno. ¿Algún decreto autonómico considera eso como una corrección? El reconocimiento de hechos. El reconocimiento de hechos no se puede entender nunca como una corrección. Se incardina en todo caso en las posibilidades dentro de un procedimiento de reconocer los hechos a los efectos de que se apliquen atenuantes. Reunirse con el alumno y la familia. Realización de tareas de apoyo a otros alumnos, comparecencia inmediata ante el jefe de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de correcciones que los decretos de todo nuestro territorio contemplan, desde mi punto de vista, son actividades materiales de la Administración. ¿Y qué suponen? Que no están sujetas a ningún tipo de procedimiento. Suponen que contra ellas no cabe actividad revisora y supone que todo ello, sin perjuicio de que el alumno en un momento determinado pueda presentar una reclamación que no es más que una disconformidad con que usted ha amonestado oralmente a mi niño indebidamente.
Cuando en el Reglamento de Andalucía nos encontramos el concepto, utilizando por todo el 327 de institutos, en el procedimiento general del artículo 41, el concepto reclamación ante el órgano que impuso la corrección o medida disciplinaria, ese concepto de reclamación no es más que una disconformidad, no tiene valor de recurso. Si hemos concluido que las sanciones que se imponen tienen naturaleza sancionadora, salvadas y excepcionadas las actividades materiales de la Administración, la siguiente pregunta es: ¿son aplicables entonces en esa relación jurídica de sujeción especial entre la Administración y el alumnado los principios de la potestad disciplinaria? La respuesta es sí, pero no lo encontramos en ningún decreto, salvo en uno. Y no precisaríamos que ninguna norma sectorial, ningún decreto que regule las normas de convivencia, si aceptamos que tienen naturaleza sancionadora, no necesitaríamos que se aplicaran los principios que están contenidos en la 40/2015, principios de legalidad, tipicidad y retroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, prescripción. Hay un decreto, sin embargo, que expresamente, Madrid, expresamente dice que cuando se aplica una medida correctora, disciplinaria, sanción, como fuere, llamémosle como fuere, deben tenerse presentes los principios de la potestad disciplinaria. Con alguna discrepancia, habla como principio de la potestad disciplinaria del trámite de audiencia. El trámite de audiencia no es un principio de la potestad disciplinaria, es un principio del procedimiento disciplinario. Y la comunicación de las resoluciones adoptadas. Es decir, está hablando de las notificaciones. La notificación no es un principio de la potestad disciplinaria, es un medio a través del cual el acto administrativo, la declaración de voluntad de la Administración, tiene efectos. Vamos a detenernos en dos de estos principios, el de tipificación y el de prescripción, porque generan algún tipo de controversia. Fijaros, el principio de tipificación, nos encontramos que la gran mayoría de decretos autonómicos delimitan los tipos infractores, las conductas y las sanciones que corresponden a esos tipos. Pero no todos lo hacen. Andalucía, por ejemplo, respecto de las conductas contrarias a las normas de convivencia, dice: son conductas contrarias a la convivencia las que establezcan los centros. Y en todo caso, las siguientes. Es decir, los tipos infractores, el decreto está haciendo una remisión a las normas internas del centro. Sin embargo, no ocurre así para las correcciones. En las correcciones
El decreto dice, las correcciones contra las medidas contrarias a la convivencia son estas. Pues yo le hago una crítica amable a este planteamiento. El principio de tipicidad exige que la sanción y la conducta sancionable tiene que estar predeterminada por lex certa, por una ley precisa y cierta. Y que en las relaciones de sujeción especial, el Tribunal Supremo ha admitido una remisión de la ley al reglamento para que sea el reglamento el que tipifique las conductas y las sanciones. En el 2017, hay una sentencia del Supremo que cierra un debate en relación con el 3386 de funcionarios, el reglamento de funcionarios civiles, en donde dice que hay una habilitación legal y que precisamente por encontrarse dentro de una relación de sujeción especial entre la Administración y los empleados públicos, ese Real Decreto respeta el principio de tipicidad. La pregunta es, cuando el decreto, el que fuere, el 327 en este caso, pero también el de Extremadura, el de La Rioja y el de Madrid, que hacen remisiones a los documentos del centro. La pregunta, ¿quién aprueba esos documentos? Pues los puede aprobar los órganos administrativos del centro, lo que significa que de la aprobación se va a generar un acto administrativo, lo que significa que el decreto, los decretos que regulan los tipos han hecho una remisión a un acto administrativo. Eso, desde mi punto de vista, vulnera el principio de tipicidad. No nos hemos encontrado todavía ningún caso que haya llegado a los tribunales porque la tipificación de una conducta de expulsión de 3 días de un alumno, suspensión del derecho de asistencia de 3 días en Andalucía, en otras comunidades nos encontramos por conductas contrarias hasta 15 días. Es decir, la afectación a la esfera jurídica es importante. La prescripción está muy clara. Hablamos de prescripción de conductas y hablamos de prescripción de sanciones. Los interrogantes significa que no hay regulación autonómica. Andalucía regula la prescripción de las conductas contrarias a la convivencia y las gravemente perjudiciales, pero no las sanciones. No prevé cuál es el plazo de prescripción de la sanción que se impone. ¿Cómo actuar en estos casos? Muy sencillo. Tenemos un artículo 30 en la Ley 40/2015 sobre la prescripción de las conductas y de las sanciones. El problema es que ese artículo tiene una clasificación tripartita. Faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. En Andalucía no. En Andalucía tenemos conductas contrarias y conductas gravemente. No podemos hacer una correlación.
Pero es que, aunque pudiéramos hacer una correlación, resultaría un absurdo de mi punto de vista, porque la prescripción de sanciones por conducta grave son 3 años. Llevar esa regulación con carácter supletorio a las situaciones en donde no están definidas la prescripción de las sanciones, desde mi punto de vista es un tanto absurdo. Pero, sin embargo, sí es posible aplicar supletoriamente el 149.3 de la Constitución, que dice que cuando una comunidad autónoma no haya desarrollado una determinada materia para la que tiene competencia, supletoriamente se aplica el derecho estatal. En Andalucía creo que es salvable con el hecho de considerar que, dado que el Real Decreto 732 del 95 fija como fin del plazo para la prescripción de las sanciones el final del curso, perfectamente podemos también asumir ese precepto del Real Decreto. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? Porque todos sabemos lo que es la prescripción de la conducta. La conducta implica que se comete hoy y hoy empieza a contar el reloj de la prescripción de la conducta. Ese reloj se para en el momento en el que se abre un procedimiento disciplinario. ¿Pero qué significa eso de prescripción de la sanción? Fundamentalmente implica que cuando la medida aplicada es ejecutable o ejecutiva, cuando es ejecutiva, eso es lo que dice el artículo 30 de la 40/2015, El artículo 30 de la 40/2015 dice: el plazo de prescripción de sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución. Pues a partir de ese plazo, si la Administración no sanciona, no puede sancionar. Esto genera problemas. Voy a poner un ejemplo que creo que puede ser descriptivo de un concepto a considerar, que a lo mejor os llama la atención. Estamos en el mes de octubre. Se sanciona a un alumno por una conducta gravemente perjudicial. Se le sanciona con 10 días de suspensión del derecho de asistencia al centro. Ha agredido a su tutor. Y el tutor, en el mes de mayo, ha organizado un viaje de estudio. Y el tutor dice: este conmigo no viene, ¿eh? Y el director le dice: el decreto dice que las medidas son inmediatamente ejecutivas. Luego, a partir de mañana, este se va a su casa. Pues al viaje de estudios no va. Y le dice el director, con muy buen tino: entonces lo estamos sancionando 2 veces. El non bis in idem. Pues entonces no voy yo. Pues entonces te abrimos expediente disciplinario a ti, porque la actividad está en la programación didáctica que la ha aprobado el claustro de profesorado y vincula. Y viene el jurídico de turno, que en los centros siempre hay un jurídico, y dice: oye,
¿Y por qué no demoramos el cumplimiento de la sanción al mes de mayo? Y el director se queda colgado y dice, ¿pero cómo? ¿Eso es posible? Hombre, claro. ¿Es posible demorar el cumplimiento de una sanción? Sí. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Artículo 39.2 de la 39/2015. Y aquí se nos forma un follón. Si la sanción se impone en octubre, ¿será inmediatamente ejecutiva? A eso vamos a dar respuesta ahora después. Ya anticipo que no. La sanción no es inmediatamente ejecutiva. Ya lo sé, que ahora cuando salgamos ahí es posible que me cojáis entre 3 o 4, me rodeéis, pero yo voy a defender ese criterio. Si la sanción no es inmediatamente ejecutiva a partir del día siguiente, llegará un momento en que sea ejecutiva. Cuando haya pasado el plazo para recurrirla, o habiéndola recurrido, cuando se haya dictado resolución definitiva sobre el recurso. Entonces empezará la ejecución, pero empieza a correr el plazo de prescripción de la sanción. Si el plazo de prescripción de la sanción es menor que el tiempo que queda desde que la medida es ejecutiva hasta que llega el viaje de estudios, pues resulta que no se va a poder ejecutar después la sanción y el niño va a ir al viaje de estudios. Caso contrario, si la eficacia demorada fuera factible, cuando llegue el momento del viaje de estudios, se ejecuta la sanción porque en el acto que se dictó, en la declaración de voluntad del director, decía que esa sanción se cumpliría a partir de tal fecha. Los 10 días de suspensión empezarán el día 5 de mayo hasta el día 15 de mayo. Oye, qué casualidad que es cuando se celebra el viaje de estudios. Cuando sea ejecutable la resolución. Crítica amable. Más de 4 decretos autonómicos consideran que el plazo de inicio de la prescripción de la sanción es el día de la notificación de la misma. Desde mi punto de vista es un error. No un error porque lo diga yo, es un error porque contraviene una norma y un precepto que es básico, el artículo 30 de la 40/2015. Empezamos hablando de la relación jurídica de sujeción especial entre la administración y el alumnado, en donde esa administración se encuentra en una posición de supremacía. Son varias las manifestaciones de esa supremacía. Una de ellas es las prerrogativas que el ordenamiento le otorga a la administración para ejecutar los actos administrativos que se presumen válidos.
La presunción de validez lleva conexa la eficacia inmediata del acto y que se ejecuta como regla general al día siguiente de haber sido notificado. Artículo 38 de la 39/2015. Los actos de las administraciones públicas son ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Y te queda el interrogante, y ahora tengo que buscar en la ley a ver qué es lo que dispone respecto a... Pues sí, tenemos que irnos al 98. Y en el 98... se nos viene el alma a los pies. Los actos de las administraciones públicas, que son válidos, dice lo mismo que el 38, pero añade la expresión inmediatamente, que es la que han aceptado y asumido todos los decretos autonómicos, la inmediatez, salvo en los siguientes momentos. Salvo que se trate de resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso, no contra una resolución contra la que se haya interpuesto un recurso, sino que quepa un recurso. ¿Cuál es la conclusión? Las sanciones que se imponen en los centros no se pueden ejecutar con carácter inmediato al día siguiente de la notificación. Y la pregunta que estáis pensando, ¿y este que agredió al tutor mañana va a estar en la clase? Sí, pero eso no es contra natura también. ¿El derecho tiene alguna respuesta para esa situación tan controvertida? La tiene. Y nos tenemos que ir entonces al artículo 93. ¿Qué? No te oigo. Ah, ¿que no oís? Ah, perdón. Nacional. Vale. Vale. Si termino con esto, me doy por satisfecho porque es de lo más controvertido. Cuando tengamos una situación de una problemática de este tipo, el artículo 93 dice: la resolución administrativa, el acto administrativo que dicte el órgano competente, contendrá el contenido de la resolución y las medidas cautelares que convengan para asegurar la eficacia del acto. La medida será ejecutiva cuando se cumpla el plazo, pero cuando le doy al alumno la resolución, le digo que a partir del día siguiente de la notificación empezará a cumplirse cautelarmente la misma. Pero si no lo digo, si no hago esa precisión en la resolución, la medida tiene que esperar a que sea firme. Y como estoy ya muy mal de tiempo, ya me lo decían, problemática de las revisiones de los recursos en los centros. Andalucía,
Artículo 41 dice: las correcciones y las medidas disciplinarias que se impongan se podrán reclamar ante quien las impuso. Si la impuso un tutor, ante el jefe de estudios, ante el profesor, ante el director. ¿Ese es un recurso? No. No es un recurso, es una mera disconformidad. Y el apartado 2 dice: las medidas disciplinarias podrán ser revisadas por el Consejo Escolar. Esa revisión del Consejo Escolar es un recurso de alzada. No lo dice el 327, pero sí la redacción del apartado 2 que dice: ante el Consejo Escolar se podrán revisar de acuerdo con lo dispuesto en el 127 de la LOE. ¿Y qué dice el 127 de la LOE? Que el Consejo Escolar tiene competencia para revisar las medidas disciplinarias impuestas por el director. Y colateralmente tenemos que tener en cuenta también el artículo 112 de la 39/2015, que dice que la Administración podrá sustituir el recurso de alzada por procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, revisión ante un órgano colegiado, siempre y cuando lo disponga una ley. Pues la ley lo dispone, artículo 127 de la LOE. Pues esa revisión ante el Consejo Escolar es un recurso de alzada en toda regla y debe cumplir, porque lo dice el mismo precepto, los principios y los plazos establecidos para el recurso de alzada. No dice nada el decreto, pero hay que entender por aplicación indirecta que el plazo para la revisión ante el Consejo Escolar es de 1 mes. Hay regulaciones, en particular la del decreto de Murcia y de la... ¿hay algún murciano? Y de la Comunidad Valenciana. ¿Hay alguien de la Comunidad Valenciana? Que son muy particulares, porque a mí no me encajan personalmente, porque la revisión ante el Consejo Escolar convierte al Consejo Escolar en un mero órgano asesor que devuelve otra vez al director y además pone fin a la vía administrativa el recurso o la reclamación que se le haya presentado. Eso no encaja, a mí no me encaja con el derecho administrativo. Bueno, como me dijeron que tenía que dejar tiempo por si alguien quería preguntar, no preguntéis mucho porque ahora viene el paseo y el año que viene terminamos. Gracias. Vale. No sé si felicitar al ponente o felicitar a los oyentes, pero que no sé si felicitar al ponente o los oyentes, porque todo se ha quedado en silencio, por lo cual, ahora no, ya. Yo creo que merece la pena efectivamente felicitar a ambos. Mi pregunta es, ¿se puede recurrir en alzada al delegado sin pasar por el Consejo Escolar? El órgano superior jerárquico en un centro es el director. Competencia del director. Ser jefe de personal. Cuando un profesor, un tutor o jefe de estudios, voy a ampliar la respuesta, impone una corrección, medida disciplinaria no porque la
corrige el director? Impone una corrección. Por ejemplo, el jefe de estudios, suspensión del derecho de asistencia a clase durante 3 días. ¿Ante quién se puede recurrir? En alzada ante el superior jerárquico. No lo dice el decreto, lo dice el 121 y el 122. Ante el superior jerárquico. Esa reclamación que se pone ante el mismo órgano que impuso la corrección es facultativa. No es una exigencia para después poder recurrir en alzada, bien ante el superior jerárquico, bien en revisión ante el consejo escolar o bien ante la delegación territorial en el supuesto de los procedimientos de cambio de centro. ¿Te he respondido? Bien. Se escucha. Sí. Yo tengo un par de preguntas. La otra después. Empiezo por la que yo creo que es difícil, ¿no? Bueno, la que no entendí muy bien. Vale. Hemos estado comentando de lo último que usted ha dicho, que las medidas correctoras en los centros educativos en base al 327 se pueden convertir inmediatamente ejecutivas siempre que se especifique como cautelar. He entendido eso, creo. Sí. La duda que me surge es si se hace ejecutiva inmediatamente, especificándolo como cautelar. Eso no lo he dicho. Claro, yo tenía duda. Si se recurre, o sea, si se... Eso es. Esa es la duda. La medida será ejecutiva cuando haya pasado el plazo para interponer el recurso posible que fuera recurrible. O que habiéndolo puesto, se puede haber puesto a los 2 días de la notificación, exista una resolución definitiva del órgano superior jerárquico, en este caso el director o el consejo escolar. Estamos ante 2 procedimientos. Uno, el procedimiento origen de quien impone la corrección o medida disciplinaria, y otro procedimiento distinto, que es el procedimiento derivado en vía de recurso. Cuando ha pasado el plazo y la resolución del procedimiento origen es firme, a partir del día siguiente se puede ejecutar la corrección. Ahora bien, si tú quieres que la decisión del órgano competente tenga eficacia, tenga efectos inmediatos, no ejecutivos, puedes señalar en la resolución la medida cautelar que corresponda. Por ejemplo, tiene 10 días de suspensión de asistencia al centro. Pues mire usted, medida cautelar de 5 días que va a estar fuera, porque se prevé que en esos 5 días la medida va a ser ejecutiva. Esos 5 días que ha cumplido cautelarmente se compensan y se detraen de la sanción que se haya. Segunda pregunta. Muy rápida. El marco normativo para elaborar el plan de convivencia en los centros públicos es la orden de 20 de junio de 2011. Yo me baso en ella, siempre me baso en ella. Los centros sostenidos fondos públicos me he tenido que retrotraer una normativa anterior, que era el 19 de 2007. Pero los privados. Los privados, artículo 25 de la LODE, donde dice que tienen su régimen interior. Que tengan su régimen interior los privados no significa que pueden actuar arbitrariamente poniendo de patitas en la calle a un alumno cuando le apetezca. El Tribunal Constitucional se ha manifestado sobre ese penitenciario y dice: las empresas privadas, centros privados, cuando definen su régimen disciplinario, tienen que someterse al principio de legalidad y de tipicidad.
Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Nos tenemos que ir. Si hay alguna pregunta más, ¿no? Bueno, le vamos a dar las gracias a lo primero. Sí, sigue. Vente, Ana. Actívale el micro otra vez. Sube aquí. Yo no he hecho una obra, tío. No sé si se me escuchará muy bien, yo lo voy a intentar, ¿vale? Algo muy breve. Mirad, en el diseño de este programa formativo, bueno, el comité organizador quería realizar una jornada de calidad. Llamar a Juan Antonio Soto para ello, pues es ir a caballo ganador, ¿eh? Entonces eso para nosotros era fácil. Pero íbamos buscando también una segunda finalidad. Tú miras hacia allá o hacia mí. Íbamos buscando una segunda finalidad. Y esa finalidad era la de poner en relieve tu conocimiento vasto y profundo, que lo que ha hecho es servirnos de faro para quienes han tenido el placer y el privilegio de trabajar a tu lado. En este caso, me acuerdo también de estas dos personas y amigas a las que has hecho referencia antes. Pero también... ¿Tú no sabes quiénes son? Puedo intuir algo. Pero también no solo para los que han trabajado contigo, sino también para aquellos que hemos estado buscando en ti tus palabras sabias para que nos asesorara con respecto a las mismas. Si algo define el legado que va a dejar o que deja Juan Antonio Soto, es su calidad humana. Ha sido un compañero generoso, ha sido un guía paciente y ha sido un amigo leal, dejando una huella imborrable en todos aquellos que te hemos estado buscando y que te hemos conocido. Hoy, con gratitud y admiración, me gustaría que nuestro amigo Soto se lleve de este marco inigualable nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Querido Juan Antonio, espero que tu futuro esté lleno de éxito, como hasta ahora, y de una vida llena y plena. Que siga siendo ese faro que nos has guiado a todos y, sobre todo, que sigas teniendo ese respeto que el Cuerpo de Inspección de Educación de Andalucía tenemos que darte. Por eso, por favor, vamos a levantarnos y vamos a darle un gran... Dejadme una palabra para que dejéis de aplaudir, por favor. Le decía a Matías, con 9 años yo quise venir a Baeza a estudiar. Yo soy de aquí al lado, un pueblecito de aquí al lado. No tuve la oportunidad, aquello de la igualdad de oportunidades no se llevaba entonces. Y fijaros que ese deseo que no se cumplió en el año 63 del siglo pasado, se cumple hoy. Hoy estoy aquí y me llevo lo que me esperaba. Gracias, ¿qué más puedo deciros? Os llevo en el corazón y me queda poco tiempo en la inspección, me va a costar irme. Alguien decía, no sufras por lo que dejas y agradece lo que has vivido, ¿no? Y he vivido una emoción inmensa de teneros como compañeros, compañeras, amigos. Muchas gracias.
Efectivamente.